¿Es África pobre por el colonialismo? Rotundamente no. No lo es. Hay una chica que se llama Magat Wade, una chica senegalesa que es emprendedora, no la conocía realmente, y promoviendo la prosperidad en África. Una cosa que realmente es un poco inusual, porque la conocí a través de la página de los chicos de Trigonometry. Es bien conocida, bien popular. Y ellos tienen como un podcast. Y en ese podcast, un capítulo que la invitaron a ella. Y el tema me interesó para traérselos aquí, porque el tema tiene que ver con la verdadera causa del empobrecimiento de las últimas décadas en África. Colonialismo. Y África. Esto es algo de lo que hablas mucho. ¿Es África pobre por el colonialismo? Rotundamente no. No lo es. Quiero decir, piénsalo. La gente, ya sabes, cuando alineas, podrías alinear a 100 personas africanas. No africanas. No importa. Y tú empiezas a... Unos dirán que es por el coeficiente intelectual, la pereza, esa tendencia racista de por qué África está así. Pareces haber hecho mucha investigación. En el sur de Londres, amigo. ¿Verdad? Y entonces, en el otro extremo, tienes a los africanos y sus aliados, los llamados aliados. Y para ellos es todas varias formas de victimismo, ya sabes, desde es por el racismo, es porque, ya sabes, hemos sido colonizados, es porque están robando nuestros recursos naturales. Escuchas todo eso. Sin embargo, no es... Es realmente muy raro ver un tipo de respuestas así con el tema de África, de que no se victimice, que no vaya directamente a la cultura de la victimización, que lo vemos tanto en estos días. Escucho a nadie hablar sobre cuál es la razón por la que seguimos siendo pobres. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Piénsalo. Estamos hablando de pobreza. Me hiciste la pregunta, ¿es África pobre hoy por el colonialismo? Dijiste pobreza. No mencionaste nada más. Pobreza. ¿Cuál es la solución a la pobreza? No es la prosperidad, no es la mitigación de la pobreza. Esta idea de que alguien debería estar contento siendo un poco menos pobre es lamentable. Entonces, la solución es la prosperidad. Entonces, ¿quién y cómo construimos la prosperidad? Son los emprendedores, ¿cierto? Tradicionalmente. Son los emprendedores los que lo hicieron. Bueno, ¿qué necesitan los emprendedores para prosperar? Necesitan un entorno empresarial habilitante. Y encontramos que, de hecho, los países que ofrecen a sus ciudadanos un entorno empresarial de clase mundial son ricos. Por el contrario, aquellos que ofrecen un entorno empresarial bastante malo y pobre no prosperan. Y tiene sentido. Corrupción. Bueno, no exactamente corrupción, es un montón de cosas diferentes, así que podría explicártelo todo. Por ejemplo, toma mi país, Senegal. ¿Sabes cuando comencé mi primera empresa? Allá por 2003. Entonces, en ese momento, cuando querías iniciar una empresa, sabes, primero tienes que registrar el negocio. ¿Cuánto tiempo tomaría en aquellos días? Casi 2 años para registrar el negocio legalmente. Y mirabas eso y pensabas en la empresa hermana, porque siempre tengo 2 empresas, una en África y otra en los EU, son empresas hermanas, y ver que una casi tomó 2 años, la otra apenas 20 minutos para armarla. En este caso, estás casado con tus empleados para bien o para mal. Aquí, empleo a voluntad, y así sucesivamente. Es sobre todo eso. Todo. Si quiero contratarte, Francis, el trato es simple. Yo me presento, escribimos un contrato, listo. Tú lo guardas en tus cajones, yo lo guardo en mis cajones y terminamos. Pero en Senegal, quiero contratar a Constantin. Estamos allí hablando entre nosotros. Tengo que obtener un contrato en 3 ejemplares. Irme físicamente a una oficina gubernamental llamada Inspection du Travail, donde nos encontramos con un funcionario del gobierno que no sabe ni lo más mínimo sobre mi negocio. Probablemente nunca dirigí. ¿Sabe qué trae todas estas trabas? El socialismo. El socialismo es el que impone todo esto, no, además de otras cosas también. Pero el socialismo es especialista en estar imponiendo todas estas trabas burocráticas, poner esa barrera burocrática en el medio y precisamente hacer que las cosas no funcionen como deberían funcionar y por lo tanto no se produce. Cuando no se produce, no hay prosperidad. Cuando no hay prosperidad hay pobreza extrema, dispersa entre toda la población. Entonces el socialismo que hace te propone que tú puedes ser un poquito menos pobre, tener lo necesario, pero lo necesario según quién, según lo que dicten los que estén en el poder. ¿Dónde está su certificado de salud? Mostrándome que está apto para hacer el trabajo. Verás, este tipo de tonterías, cuando juntas todo esto, es lo que los economistas llaman libertad económica. Y eso también es lo que llamamos el entorno empresarial. Técnicamente, ¿qué tan libre o no eres para emprender? La regulación en África es tan estricta que ofrece a sus empresarios muy poca libertad para emprender. Por eso somos pobres. La pobreza se enfrenta con prosperidad y esta la construyen los empresarios. Ellos necesitan un entorno favorable, algo que en África es de los peores del mundo. No has mirado allí y prefieres culpar otras razones de nuestra supuesta pobreza. Nadie trabaja en esto porque las 100 personas de las que te hablé, las alineas, les preguntas por qué somos pobres. Dame un respiro, esto es lo que hemos encontrado y en eso necesitamos trabajar. Ninguno de ellos habla de las cadenas que están alrededor de mi cuello, como empresario, tratando de hacer negocios bajo tierra. Buena suerte con eso. Entonces, ¿por qué tanto control estatal? Porque una vez bebimos la ideología fatal, desacertada, terrible y mortal del socialismo.
E intentaré describir Ahí aquí quería llegar. lo que significa el socialismo, ya saben, porque nuestros amigos que se sienten victimizados todo el tiempo y nuestros jóvenes que piensan que el socialismo es una buena idea, saben, para ellos cuando piensan en el socialismo es solo como, oh, todos reciben lo que necesitan y todo eso, pero no, es, ya saben, el gobierno poseyendo, ya saben, los medios de producción. Así que, o cuando la economía está completamente planificada de arriba abajo. Entonces, lo que pasó, Francis, es que al salir de la esclavitud entramos en el colonialismo y hacia el final del colonialismo lo que teníamos eran los libertadores de África. Entonces, en todo el continente, teníamos a varias personas luchando por, ya saben, la libertad de sus naciones. Y entonces lo que tenías era alrededor de, justo antes de las independencias, a finales de los 50, principios de los 60, lo que tenías básicamente era, para la gente que conoce su historia, estábamos en el cenit de esta batalla ideológica en la cual, por un lado, estaba representada por las naciones occidentales, practicando, ya sabes, el capitalismo, y lo que promovían era la libertad, enfrentándose con el bloque oriental, ya sabes, promoviendo varias formas de estatismo, y ambos bloques buscaban influencia, generalmente mirando hacia el sur. Y nosotros no éramos diferentes. Entonces, nuestra gente, especialmente muchos líderes liberales de África, comenzaron a pensar, Occidente nos colonizó. Lo que ellos defienden, no podemos respaldarlo. Tiraron al bebé con el agua sucia y tomamos la decisión de alinearnos con los marxistas socialistas de aquella época. Así, cuando la mayoría de las naciones... Esa fue la época donde Fidel Castro, después de tomar el poder en Cuba, entonces exporta esta ideología maléfica con el apoyo de la Unión Soviética, obviamente la exporta para África. Y uno de los principales lugares fue Angola. Hubo otros lugares también, ¿no? Pero el principal yo creo que fue Angola. Que nada, fue una guerra ahí mercenaria. Se metieron a la cañona, se metieron a la fuerza y lucharon ahí en la parte de Angola, todo esto. Pero, por supuesto, el detrás de todo eso, exportando la ideología, exportando el socialismo, metiendo el comunismo allá en toda la región y jodiendo a los pobres africanos al final del día, a costa de una pila de vidas que se perdieron cubanas por gusto, por el capricho del cenicero andante. Africanas empezaban a ser libres. La mayoría de estos líderes también eran socialistas. Y como sabes, esto no ocurre en un vacío. No puedes simplemente decir, oh, soy socialista y que no se note en ningún otro lado. Así que todo sigue, ya sabes, las ideologías socialistas. Básicamente, todos estos, ¿cómo los llamas? Estos planes quinquenales al estilo soviético. Eso es lo que casi todas las naciones africanas tenían. Y luego algunas personas decían... Sí, porque muchos lugares aparentemente fueron libres del socialismo. En África estoy hablando. O sea, aparentemente, estoy diciendo, dejaron eso atrás. Pero estas ideas, todo este engendro, porque es una enfermedad, se quedó ahí. Y entonces... todavía hoy por hoy, durante todas estas décadas, siguieron estando esas ideas ahí por debajo. Esa burocracia, ese tipo de sistema que no funciona, que no deja a la sociedad avanzar, ese victimismo, esa cultura de la miseria. Bueno, Nigeria no era socialista, bueno, Nigeria todavía estaba haciendo un plan quinquenal al estilo soviético, y entonces esto es lo que nos pasó. Y nosotros hasta el día de hoy no hemos reconsiderado nada de esto, porque cuando voy y este caballero me está diciendo, tienes que traerme el certificado de salud de Constantin. Y yo pregunto, ¿dónde está en la ley? Y lo abren y miro la fecha y es de la época colonial. Así que sí, así es como nos convertimos en socialistas. Pero nadie ve eso hoy en día, porque lo que el mundo ve es muy gracioso, porque hablo con personas incluso de la derecha y dicen, ¿qué quieres decir? África es esta tierra sin ley. Así que para la mayoría de la gente no hay ley en África. Es como cada uno por sí mismo. Y mis compatriotas africanos también sienten lo mismo, porque dirán, ¿qué quieres decir con que Senegal y, en general, África es la región del mundo donde los empleados están más protegidos? Yo digo, sí, sobre el papel. Esta es una región del mundo donde los empleados están más protegidos en todo el mundo. Y ellos dicen, ¿en qué África vives tú? Porque el África en la que yo vivo y en la que estoy todos los días, veo a personas que no han sido pagadas durante 8 meses. Veo a personas que son tratadas como basura en sus trabajos. No veo personas protegidas. Digo, te lo explicaré. Lo que ves es el resultado de nosotros en papel. Tomo mi país. Senegal es uno de los países donde los empleados están más protegidos en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce para nosotros? Somos uno de los 25 países más pobres del mundo. Lo que la gente necesita entender es que la ley es la ley. Si haces que un empleado esté súper protegido, significa que hay toneladas de regulaciones laborales que se interponen. En el empleo real que consigo en los EEU, absolutamente no aquí. El gobierno me dice cuándo podemos contratarnos, cuándo necesito deshacerme de ti. Aunque me robes, el gobierno debe sancionar eso. Decide cuándo puedo deshacerme de ti y cuánto me costará, incluso si eres un riesgo. ¿Qué significa esto? La mayoría no quiere contratar a tiempo completo. Juegan con la ley. Básicamente, contratan como contratistas por 2 años. Justo antes de los 2 años, tienes que irte. Luego vuelves 2 días después o una semana después. Porque de esa manera podemos empezar de nuevo. Porque si intentas renovar esos contratos después de 2 veces, se convierte en un contrato indefinido. Y cuando eso pasa, significa que eres un empleado a tiempo completo. Se considera como si esta fuera tu situación permanente. Y yo le digo a la gente, piénsalo, si estás a punto, te enamoras y estás a punto de casarte. Y te digo, Constantin, ten mucho cuidado porque, ya sabes, esta persona con la que estás a punto de casarte
Por cualquier razón, pase lo que pase y necesitas divorciarte, no puedes divorciarte. ¿Crees que te vas a casar alguna vez? No. Así que le digo a la gente, si no puedo despedirte, no puedo contratarte. Sé que suena cruel, pero tiene sentido, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos. Lo que pasa es que debido a que las leyes son tan engorrosas, casi nadie quiere montar un negocio, al menos no un negocio legal. Hay una razón por la cual el 97% de los negocios en Senegal están en el sector informal. Y lo que yo repito a mucha gente, las trabas que existan a la hora de contratar, o a la hora de hacer que los negocios, las medianas empresas, no estamos hablando de los grandes capitales, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de sector de clase media. A la hora de que hay muchas trabas, de que interrumpan y no permitan de que estos negocios afloren, entonces ahí empieza a desaparecer la clase media y ahí empieza a entrar el país en problemas. Repito, el 97% de los negocios en Senegal están en el sector informal. Está directamente correlacionado con lo que acabo de explicar. La gente no es estúpida. Y la razón por la que pregunté sobre la corrupción antes es porque sé que en Rusia, por ejemplo, no es tan malo en términos de regulaciones, etcétera. Pero la razón por la que existen estas restricciones y estos aparachiks y estos burócratas que se involucran en tu negocio es porque pueden ejercer poder sobre un negocio. Y entonces pueden decir, bueno, sabes, podría mirar esta carta ahora, podría mirarla en 3 semanas, y eso depende de si quieres dejar este sobre porque sales de la habitación. Exactamente. Eso tenemos. Pero la razón por la que no aceptaré la corrupción como causa de nuestra pobreza es porque es un síntoma. Es resultado de eso. Exactamente. Y eventualmente, eso también es lo que sucedió. Aplican cada pieza de la ley esperando que en algún momento te canses de ella. Y eventualmente es más rápido, más fácil para ti pagar el soborno y seguir con tu vida. Así que la corrupción para mí no es algo bueno, por supuesto, pero es fácil de arreglar. Elimina la ley, elimina, ya sabes. Yo pienso también que es una tendencia, que es un problema también cultural, al igual que en Latinoamérica. En nuestros países de Latinoamérica hay una desafortunada tendencia al populismo y a tener regímenes y a tener líderes precisamente corruptos, pero bueno, ella dice que es un síntoma, una consecuencia más bien, y habla de las leyes, que hay que cambiar las leyes. Las cosas tienen que ser de raíz, más bien deberían analizarse las constituciones y las bases para poder tener leyes, códigos que protejan de que ocurran estas cosas. Es un poco más complicado. La interacción entre yo y el funcionario estatal. Y eliminas esa oportunidad de corrupción y soborno. Pero el problema es también con la corrupción. Como alguien cuya madre viene de una de las naciones más corruptas del mundo, que es Venezuela, se convierte en parte de la cultura. Y eso es realmente peligroso, porque siempre pienso que la corrupción es como un cáncer. Mientras más tiempo esté, peor. Y en África ha estado por bastante tiempo, ¿no? Que empieza a metastatizar. Ves a tu país desmoronarse, que es en parte lo que he visto. Sí, y exactamente de lo que estás hablando. Francis, es la razón por la cual una de mis soluciones más radicales básicamente gira en torno a este concepto de ciudades startup. No sé si ustedes han oído hablar de ellas. Algunas personas las llaman charter cities, pero básicamente estas son zonas económicas especiales de próxima generación que tienen su propia ley, tienen su propia gobernanza y también tienen un marco regulatorio personalizado. Y entonces, la razón por la que lo sugerimos, porque ahora mismo también estoy involucrado en reformas de políticas, así que estamos hablando de legislación fragmentada. Como todos saben, esto lleva tiempo, y para cuando logras que se elimine una ley o se limpie una por aquí, 20 millones han surgido por allá, y es un ciclo sin fin. Mientras tanto, tengo cientos de millones de jóvenes que llegan a una edad de trabajar cada año en África y no tienen a dónde recurrir. Esto es literalmente una bomba de tiempo, una bomba de tiempo. Tal vez los europeos lo vean en... Porque terminan, esa juventud, esa fuerza laboral nueva que está entrando, termina yendo a delinquir. La forma de todos los migrantes que intentan venir a Europa, los estadounidenses, y ahora sabemos que algunos africanos también están utilizando las rutas de América Central yendo a Nicaragua y de allí pasando a los... Personalmente, no culpo a esos jóvenes. Han hecho lo que los humanos han hecho en todo el mundo. En tiempos como estos, en mi país, lo que les encanta es criticarlos, ya sabes, como diciendo, deberías tener más orgullo y quedarte en tu propio país. No. La historia de los humanos es que si aquí no funciona para ti, vas allá. Cuerpo. O ves un cuerpo congelado en la carga del avión, nadie les dijo que arriba las cosas se ponen frías y van a morir. Entonces, cuando ven que la ruta aérea es peligrosa, optan por la ruta terrestre, pero muchos terminan atrapados en Libia. Allí, actualmente, te venden como esclavo por $300 a $500. Oh, wow. Así que la miseria es enorme. Increíble, ¿no? Entonces, para mí es simplemente yo. Miro esto y pienso para mí mismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Así que, como dije, he estado trabajando en reformas, pero eso toma demasiado tiempo y los niños no están esperando. Los niños no están esperando. Dicen, tengo una vida que vivir, tengo que irme ahora, tengo que intentar esto. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Tenemos que acelerar todo. Tenemos que ser radicales. Y porque tratar de hacer las cosas a nivel nacional toma una eternidad, decimos, ¿qué tal en un pedazo de tierra más pequeño?
del tamaño de una ciudad. Allí, básicamente cambiamos las reglas del juego. Allí traemos a los empresarios locales el mejor entorno empresarial que existe, al estilo de Singapur o al estilo de Dinamarca, si no mejor. Y llevamos eso a las personas justo donde están. Eso pasa en todos lados, eso pasa en Cuba. Las generaciones no esperan a que la cosa mejore o algo así, porque la vida es una sola y es bien corta y nada. Y tienen que resolver su problema. Y la vía más fácil, muchas veces, la mayoría de las veces, es escapar a Estados Unidos. Y desde allí, básicamente estás construyendo esta área donde las personas pueden probar antes de comprar. Y para mí, esto es realmente el futuro. Esto es realmente parte de una solución. Porque como dijiste, en algún momento, enfrentarse a la corrupción es una batalla constante. Los intereses arraigados están en todas partes, haciendo difícil avanzar. Por eso es más inteligente hacerlo así. Descubrimos que cuando funciona aquí, los oligarcas que solían prosperar en este sistema corrupto empiezan a ver ventajas. Se dan cuenta de que hay nueva actividad y oportunidades de negocio que antes no existían. Es extra beneficio para ellos. Así que en vez de luchar, comienzan a adaptarse y aprovechar las nuevas circunstancias a su favor. Y encima de eso, ahora están empezando a convertirse lentamente en el lugar donde no necesitas conocer a nadie para prosperar. Y empiezan a darse cuenta, oh, wow, en realidad puedo ganar dinero de una manera en la que no tengo que estar... Y la gente en Occidente diría, oh, eso es una manera realmente horrible de verlo. Pero es verdad, ¿sabes? Y particularmente cuando miras la política y estos políticos lo único que les importa es llegar a la cima. No porque quieran servir a su nación, no porque quieran convertir lo que debería ser uno de los países más ricos del mundo en términos de recursos en uno de los países más ricos del mundo. Pero lo único que les importa es llegar a la cima y enriquecerse ellos mismos. Así es, así es. Y te dices a ti mismo, lo miras y dices, bueno, no importa cuán rico sea tu país, no importa el potencial que tenga un país, siempre vas a estar condenado al fracaso. Así es, sí. No, muy cierto, y por eso para mí. Si continuamente se dice a la gente que está donde está por el colonialismo o la esclavitud, eso crea una mentalidad. Por eso es tan nocivo el tema de la cultura del victimismo, porque se le ha dicho por décadas, y tú ves que donde quiera que esto ocurre, ese lugar no prospera, no sale de ahí, de ese círculo vicioso, porque se les ha dicho constantemente a los africanos siempre que el problema fue de Occidente, que el problema fue de los europeos que llegaron y pobrecitos los esclavizaron y demás y más. Pero nunca se habla de que ya el esclavismo como tal, la esclavitud, existía ya y que ellos contribuyeron a eso, muchas, como mismo en América, como en todos lados, en la historia de la humanidad. Habían pueblos que eran esclavos del otro. Y sencillamente los europeos obviamente se aprovecharon de eso y sí, existió el colonialismo y todas estas cosas. Pero no han salido de esa mentalidad. Y por eso también se ha mantenido esta cultura del victimismo que los ha llevado en gran parte a la miseria. Particular. Y solo quiero volver a eso porque es realmente cierto que el colonialismo, ya sabes, realmente no es importante en la historia de África, en la historia actual de África hoy. Y siempre soy el primero en decir, Y ellos tuvieron un problema, que es lo que estábamos hablando. Realmente gran parte, muchos lugares de África pasaron del colonialismo casi al socialismo. Un gran papel en ello. Absolutamente. Pero mi problema es, si tú me gusta decir sí y no quedar atrapado en no podemos. Lo que pasó. No hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Sí. Y negar lo que pasó definitivamente no es de donde vengo. Soy el primero en decir, sí, estas cosas pasaron y fue violento. Probablemente una de las colonizaciones más violentas que hubo si tenemos que medir estas cosas. Así que absolutamente todo eso pasó. Al igual que, ¿sabes? Si naces de, no sé, padres adictos a las drogas, lo que sea, por supuesto, va a ser parte de quién eres hoy. Pero ¿eso controla lo que puedes hacer más tarde por ti mismo? No. Tenía un gran amigo, falleció, pero él decía, no importa lo que te haya pasado, eres responsable de lo que haces por ti. Y realmente, para mí eso es, estoy tratando de sacar a nuestra gente de ese lugar de compasión, de esto es lo que nos pasó, de esto fue tan malo. Tenemos que alejarnos de ese lugar. Sin embargo, definiendo... No hay nada mejor que tú tomes el control de tu vida, de tu situación, y así es cuando tú vas a salir de esa situación, precisamente. Esa es la mejor manera. Eso no falla. Parte de nuestra historia pensamos que lo fue. Y alguien como yo, me gusta recordar a nuestra gente que había africanos en ese gran continente antes de que el hombre blanco pusiera un pie en él. ¿Quiénes éramos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cuál era nuestra historia? Y cuando miras allí y observas el trabajo de personas como el profesor Giorgio Jaiti, así como de nuevos e importantes historiadores que están surgiendo, te das cuenta de que África tenía algunos de los imperios más ricos de sus tiempos. No sabemos esto, no pensamos en esto. De hecho, sostengo que para la mayoría de las personas, africanos y no africanos, la historia de África comienza con la esclavitud, pasa al colonialismo hasta la actualidad. Así que nos roban un periodo muy
muy importante de nuestra historia. Y cuando miras esa época de nuestra historia, los africanos practicaban la libre empresa. Éramos comerciantes de libre mercado, con rutas comerciales, algunas de las más vibrantes del mundo. Así que eso también es parte de mi derecho de nacimiento. Sí. ¿Nos descarrilamos después? Sí, sí. Sí, pero ¿acaba ahí nuestra historia? A algunos les gustaría que así fuera. Siempre me he preocupado por, ya sabes, no sé cuál es la palabra correcta, pero tal vez no las personas insignificantes, pero sabes a lo que me refiero. Pero siempre me he preocupado por aquellos entre nosotros que están en desventaja, ¿sabes? Y así que durante mucho tiempo realmente creí lo que ese lado estaba diciendo, lo que los socialistas estaban diciendo. Creo que tal vez fue la mejor oportunidad para, ya sabes, personas desfavorecidas. Creo, y especialmente, ya sabes, y sí, en aquel entonces solía pensar todas las cosas a las que me opongo hoy. Solía pensar eso. Sí, el colonialismo es la razón por la que estábamos donde estábamos. Nuestros recursos naturales están siendo literalmente robados. Esa es la razón. Tal vez el racismo, los blancos simplemente no querían que llegáramos a algún lugar. Creí esto durante mucho tiempo, pero descubrí que una vez como comencé a dirigir mi negocio, vi la discrepancia entre dirigir un negocio en casa y en EEU. Al principio pensé, somos pobres, por eso es tan difícil. Por el contrario, ellos son ricos, por eso es tan fácil llegar a entender esa relación de la que te hablé. Somos pobres porque no tenemos suficiente dinero, al menos no el suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades básicas. ¿De dónde viene el dinero para la mayoría de nosotros? Es un trabajo, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen los trabajos? Del sector privado en su mayor parte. Y una vez que entiendes eso y luego te das cuenta de que sí, y para que las empresas existan, necesitan un buen entorno empresarial. Y te das cuenta, y aquí estoy viendo que es tan difícil para mí hacer negocios aquí, fue entonces cuando dije, un momento, entonces eso empezó a conectar. Y yo estaba como, un momento. Desde ese instante, todo comenzó a chocar en mi mente, porque las personas con las que había estado, que eran buenas en consolarme en pensamientos de victimización, no les gusta el negocio. Ellos piensan que el negocio es maligno. Sí, lo hacen. No es la cosa más extraña, lo encuentro tan raro. Y hay mucho de eso aquí en Inglaterra. Hay mucho de eso aquí en Inglaterra. Sabes, en la televisión la gente habla constantemente sobre todo el 1% esto y el 1% aquello. Y yo voy a decir que ellos pagan 1 tonelada de impuestos por todos los servicios públicos que disfrutamos. Y la mayoría de ellos mira este capitalismo de amiguetes. Claro que lo hay, pero la mayoría de esas personas llegaron a donde están proporcionando un servicio a otras personas que esas personas quieren pagar. Y sin embargo, estas personas los odian. No puedo entenderlo. No, y yo tampoco puedo. Pero en algún momento me di cuenta de que probablemente no hay nada que entender. ¿Sabes? Cuando escuché a estas personas, vi algo. Porque cuando comencé a confrontarlos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Érase una vez, yo creía en estas ideas y creía en tu buen corazón. Creía que ustedes dos estaban en esto, porque creían, como yo, que era la mejor oportunidad que tenían los pobres del mundo. Los pobres del mundo siempre han sido mi preocupación, porque vengo de un continente conocido por eso, y eso necesita cambiar. Así que creía que a ustedes les importaba. Y ahora que los estoy confrontando, todo lo que escucho de ustedes es algo bastante feo. ¿Sabes lo que oigo de ellos? Envidia. Envidia. Es repugnante. Es repugnante. Eso es. Porque es lo que siembra el socialismo, envidia. Entonces, el plan es que vamos a echar a estas personas Eso que es otro están problema que ellos respondiendo, tienen que básicamente son los siempre. sirvientes de Francia. Luego vamos a tener Golpes de aquí a personas Estado, que ya no van a ser los sirvientes de Francia. Y militares entonces, voila, tratando de coger las el cosas van a poder. cambiar. Serán sirvientes de Rusia y China ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Porque lo que no entendemos es que la única manera de ser verdaderamente soberanos es hacer tu propio dinero. Esa es la única manera. Y hasta que lleguemos a eso, siempre estaremos bajo el dominio de alguien. Durante el COVID, observaron a Occidente imprimir billetes. Decían, ¿lo ves? Deberíamos tener la capacidad de hacer lo mismo, excepto que a nosotros no nos habría pasado solo por COVID. Habría sido algo que sucede todo el tiempo. Quiero decir, vienes de Venezuela. ¿Sabes cómo funciona eso? ¿Ves lo que pasa en Zimbabue? ¿Ves lo que pasa? No estamos hablando de, ya sabes, un 20% de inflación o cosas así. Estamos hablando de, ya sabes, cientos, 400. Algunas partes de Sudán ni siquiera es una broma. Así que eso es lo que, ya sabes, cuando tienes personas irresponsables, ya sabes, a cargo de la moneda, eso es lo que hacen. Eso no significa que estoy diciendo que deberíamos estar bajo el control de alguien más cuando se trata de nuestra moneda. No estoy diciendo que debamos estar bajo control ajeno respecto a nuestra moneda, pero quiero que nuestra gente lo recuerde. Ahora mismo, no me sorprendería que muchas naciones africanas francófonas, si tuvieran sus propias monedas, estarían peor que los nigerianos con el naira, ¿verdad? Y todo el mundo está buscando dólares a escondidas. Así que eso es lo que pasa con la moneda. Ahora, no significa que deba ser así. Lo que Lo que pasa en defiendo, Cuba. olvídate de estar atado a cualquier cosa. Olvídate de la moneda fiat. No confío en la moneda fiat. Punto. Por eso estoy muy a favor de Bitcoin. Algo como Bitcoin. Oh, ok. Porque las monedas fiat no tienen las Ella es cualidades que una pro buena moneda cripto. tiene. Especialmente cuando se trata de dinero sólido. No tenemos dinero sólido en ningún lugar del mundo, si lo miras. Así que
Para mí, este es un lugar donde, de nuevo, los africanos van a necesitar adelantarse. Olvídate de adoptar algún tipo de moneda fiat solo para luego tener exactamente el mismo problema que estamos teniendo en todo el mundo con las monedas fiat y luego pensar en, aprendí ya cómo sabes, funcionaba criptos y todo esto. y en mi caso, realmente creo en Después Bitcoin. del 2021. Entonces, para mí es como hoy, si queremos deshacernos de eso, hazlo. Que Bitcoin sea moneda de curso legal, junto con cualquier otra cosa que la gente pueda querer. Darle a la gente una opción. Y esto es realmente algo que en nuestro país es una cuestión de... Es una voluntad política. Firma en algún lugar que quieras deshacerte de eso. Pero nuestra gente, en lugar de entender y poner la presión donde tiene que ponerse, es todo acerca de vamos a destruir todo y poner en su lugar a algunas personas que, ya sabes, como estas personas militares a través de un golpe. Y veamos qué pasa. Malí ellos tuvieron el golpe hace más de, creo que 2 años. Burkina Faso tuvo un golpe sobre otro golpe. ¿Qué cambios estoy viendo allí? Realmente no. Te dan todo tipo de exoneraciones, pero a mí no. Y yo soy el que mi país necesita. Yo y otros como yo. Pero estamos excluidos de las fuerzas que nos permiten liberar nuestra magia de construir algo de la nada. Que es lo que llamo emprendedores. Los emprendedores son aquellos que critican creando y aquellos que crean algo de la nada. No me permites crear. Entonces, ¿qué queda? Y por lo tanto, si no estoy creando, nosotros como nación seguimos siendo pobres. Cuando la gran corporación aparece, que es lo que total es Orange, todas estas empresas son Coca-Cola, cualquiera. Cuando aparecen, despliegas la alfombra roja para ellos porque, oh Dios mío, te necesitábamos porque somos tan pobres. Queremos que vengas y crees estos empleos aquí, cuando me has pasado por alto completamente aquí. Entonces, de lo que estás hablando es esencialmente de que la gente está teniendo la conversación equivocada. No es si el colonialismo fue bueno o malo, por supuesto fue malo. Sí, es que hablar de ello en realidad no está cambiando nada. Está haciendo que la gente se sienta como víctimas. Sí, en realidad los está convirtiendo en víctimas en el futuro, porque no estás creando la riqueza por ti mismo. Y luego, como dices, cuando las grandes corporaciones llegan, necesitas su dinero porque te han lavado el cerebro para ser una víctima todo este tiempo. Exactamente. Esta es la página de la chica, de Magatte, no sé cómo se pronuncia eso, Magatte Wade. Y ella está, bueno, realmente me gusta que haya alguien haciendo esto desde África. Y está teniendo charlas en todas partes de las consecuencias que tiene la mentalidad de miseria, la mentalidad de víctima. Que lo único que trae es envidia y siembra el mal, esta maldad en los pueblos. Y trae miseria, señores, trae pobreza. No se puede salir de la pobreza hasta que las personas, los pueblos en este caso, en el colectivo, no tomen la determinación de salir de su realidad, de tomar las riendas de su futuro. Producir por ellos mismos y no esperar que venga un Mesías, un Salvador. En este caso, ahora mismo, Rusia, precisamente Rusia y China, que están aprovechándose de todas estas situaciones en varios lugares del mundo y están tomando el control. Se están adueñando de todo el planeta. Si lo estás viendo, dame un follow, dale un me gusta si lo estás viendo por YouTube.